Muy bien, buenos días para todos. Por favor, María Paula, ¿me confirma si me escuchan bien? Sí, Carolina, te escucho perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre cómo vamos a abordar o cómo vamos a ver esa continuidad de negocio desde la norma ISO 22301, versión 2019. Me presento. Ahí. Yo soy gestora de proyectos de normalización de ICONTEC, mi nombre es Carolina Angulo. Además, lidero el sector de administración y gestión empresarial, entre otros sectores. ICONTEC es el organismo nacional de normalización, es decir, nosotros nos encargamos de hacer la normalización técnica, normas técnicas, guías técnicas, documentos normativos colombianos en las disciplinas que sean en casi todos los campos del conocimiento y todas las disciplinas para atender las necesidades de la industria, atender las necesidades del mercado y pues con esto se equilibren las condiciones de competitividad y crecimiento que necesita el país. Ese trabajo lo he realizado para el tema que nos atañe el día de hoy, bajo el Comité Técnico de Normalización 205, Seguridad de la Sociedad y Resiliencia, que pues más adelante vamos a hablar del documento, fue el autor de la norma ISO 22301, su adopción nacional. Digamos que a lo largo de la charla vamos a hablar de NTC ISO o de ISO 22301, pero la realidad es que nosotros participamos como país en la elaboración de la norma internacional y a través de este comité 205 la adoptamos como norma nacional. Bueno, les voy a pedir un favor y es que las preguntas, las dudas, las inquietudes, los comentarios los vamos a consignar en el chat y hacia el final María Paula me va a ayudar con todo el tema de la recopilación y el suministro de las preguntas o esas inquietudes que puedan surgir a través de la charla. ¿Listo? Yo voy a hacer la charla, digamos, de seguido, pero por favor sí vamos a apreciar mucho que consignen sus preguntas en el chat. ¿Listo? María Paula, no sé si quieres agregar algo adicional. No, Carolina, aprovechar para agradecerte también tu tiempo y que podamos hablar de ese tema tan importante, especialmente en estos momentos en los que las normas han tenido un rol tan importante durante esta pandemia y especialmente esta que seguramente va a ser muy importante para la continuidad de las empresas post pandemia. Sí, de acuerdo. De hecho, voy a tratar de dar algunos ejemplos asociados a lo que nos está ocurriendo y más adelante, pues me pareció muy interesante incluir una gráfica que está en la guía de aplicación de esta norma que, pues, bueno, a manera de casualidad, se refiere, la gráfica se diseñó en un marco muy general, pero pensando en la ocurrencia de una pandemia, ¿no? Y un mes después que se publicó esa guía, pues sucede lo que sucede. Listo, entonces podemos continuar. Bien, entonces vamos a hacer una introducción. Aquí vimos pues simplemente tres situaciones en las que nosotros como país hemos tenido que vivir, pasadas, presentes y ojalá que no futuras, pero que definitivamente están muy cerca o que comenzó lo que estamos hablando hoy en día. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo una organización puede prepararse para un evento de interrupción o un evento disruptivo, como también se conoce, pero con un enfoque en la norma ISO 22301, que es la norma que habla sobre los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Digamos que a raíz de lo que nos ha sucedido con la crisis que ha generado este COVID-19, muchas organizaciones han continuado con su operación de forma intuitiva, pues porque necesitan sobrevivir, las empresas necesitan sobrevivir, entonces digamos que un plan de continuidad de negocio en algunas organizaciones ya se implementó, pero de forma intuitiva. Pues intuitivamente se tomaron medidas de orden técnico, humano,
yo creería que incluso las de orden humano son las que más han impactado y las que más impactos hemos visto. Pero digamos que la idea de ver la norma 22301 es que ya ella establece, ya en un tono mucho más formal, qué debe tener en cuenta una organización y cómo debe estructurar su sistema de gestión de continuidad de negocio, para que cuando ocurran estas circunstancias, como las que estamos viviendo, pues la organización ya esté preparada y este proceso de continuar con la operación pues no sea tan intuitivo. Es importante resaltar que los requisitos que dan en la norma también orientan a las organizaciones de hasta dónde puede asumir esa continuidad en tiempo, ¿no? En recursos, es decir, hasta dónde puedo llegar operando en estas circunstancias. Y de hecho es uno de los requisitos más importantes, ¿no? Que vamos a ver en el numeral 8. Además de continuar con la operación para sobrevivir, digamos que la norma también aborda algunos aspectos que se deberían tener en cuenta, como la reactivación. Yo continúo con mi operación, pero ¿cómo voy a volver a ese punto inicial, teniendo en cuenta que ese punto, antes de que ocurriera, en este caso, el COVID, tiene que ser un punto mejorado, porque ya con todo lo que yo hice para continuar mi operación durante la crisis, me dio unas lecciones aprendidas. Ya las organizaciones cambiaron su forma de trabajo, su forma de prestar el servicio, la manera en que fabricaban los productos. Entonces, tan importante es, o este documento aborda la importancia de continuar como la importancia de reactivar a ese punto anterior. Entonces, la intención que tenemos el día de hoy es explicar y aclarar ese significado y el propósito de los requisitos de la ISO 22301, NTC ISO 22301, porque como les mencionaba al principio ya la hemos adoptado, y ayudar a resolver cualquier problema de pronto de interpretación que pueda surgir. Digamos que por tiempo y disponibilidad lo vamos a tratar muy someramente, vamos a hacer asuntos digamos, no tan profundos. De todas maneras, yo les voy a dejar mis datos de contacto si ustedes quieren también ampliación sobre más información o lo que no alcancemos a resolver acá. También quiero invitarlos a consultar, esta es una familia de normas, todas a título, digamos, descriptivo de orientaciones y de directrices, y sobre esta norma que establece los requisitos, sobre la NTC ISO que establece los requisitos, existe una norma de directrices, es decir, unos cómo, la norma establece el qué, y unos cómo un poco más aterrizados, de forma muy general para que sean aplicables a cualquier organización, pero un poco más aterrizados sobre cómo debe ser la implementación y cómo debe usarse esa norma 22301. Hay otras normas que abordan muy específicamente ciertos numerales de la 22301, como es el caso de la GTC 296, que está adoptada de una norma ISO, la 22319, y es la que le dice a las organizaciones cómo debe dar ese tratamiento para la continuidad en la cadena de suministro. Existe la GTC ISO TS 22317, que da las orientaciones más detalladas de cómo la organización debe elaborar su análisis de impacto en el negocio. Tengamos en cuenta que mientras la 22301 me solicita o le solicita a la organización que tenga un VIA, un análisis de impacto en el negocio y una evaluación de riesgos, esta 22317 pues aborda de manera mucho más profunda cómo debe hacerse esa elaboración del VIA. También está la ISO 22330 sobre cómo abordar los aspectos de las personas o de la gente, la continuidad de negocio. A propósito, nosotros vamos a adoptar este documento en las próximas semanas también para que participen en este proceso. La 22313, también un documento de orientaciones donde le indican al usuario cómo establecer esa estrategia de continuidad de negocio. Sabemos que la ISO 223, yo igual lo voy a ahondar más adelante, pero sabemos que la ISO 22301 solicita una estrategia y varias soluciones por estrategia para abordar la continuidad de negocio o para cumplir los requisitos de continuidad de negocio. Entonces, esta 22331 es cómo se abordan esos aspectos de las personas cómo se aborda la estrategia, cómo se elabora la estrategia. También la vamos a adoptar, pero pues esta después de la 22330. Y finalmente, y más adelante recalcaré la importancia de ello, está la GTC 278, que es la que le dice a la organización, le da las directrices, las orientaciones
de cómo debe hacer sus ejercicios. Yo puedo tener un plan de continuidad de negocio muy bien establecido y funcionar muy bien en la teoría, pero la importancia de probarlo, la importancia de simularlo en condiciones incluso como las que tenemos hoy en día, para verificar que realmente lo que yo planeé sí funciona, pues estas orientaciones, estas directrices me las dan la GTC 298. Todos estos documentos están adoptados de normas internacionales. Bien, entonces, ya entrando un poquito más en materia, hay que tener en cuenta cuál es la importancia que establece la ISO 22301 para un sistema de gestión de continuidad de negocio. Aquí mantuve las iniciales en inglés en algunos casos, pero digamos que el sector o lo que me ha enseñado el Comité de Normalización es que es indistinto si lo mantenemos en inglés o en español, PCMS por las iniciales de Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. Bien, entonces, un sistema de gestión de continuidad de negocio enfatiza la importancia, de acuerdo con la 22301, en entender las necesidades de la organización y la urgencia de establecer políticas y objetivos para la continuidad del negocio. Entonces, todo el documento está orientado bajo este principio, digamos, bajo esta importancia. También el de operar y mantener los procesos, la capacidad y los esquemas de respuesta para asegurar que la organización sobreviva a las interrupciones. Es prestar el servicio y que a pesar de que yo puedo tener un evento, que siempre voy a tener el riesgo de que algo me lo va a interrumpir, de hecho, como lo que nos ha sucedido y lo que le ha sucedido a muchas organizaciones con esto del COVID, pues las organizaciones son capaces de sobrevivir. Monitorear y revisar el desempeño y eficacia del sistema de gestión, pues esto es, como es una norma de sistema de gestión, por supuesto que hay directrices o lineamientos que son transversales, como si fueran una 14.000, una 9.000, una 45.000, y enfatizan la importancia del mejoramiento continuo basado en mediciones cuantitativas y cualitativas, incluso ahondando en ese numeral, en el numeral 9, uno puede ver también la posibilidad de hacer mediciones de semi-cuantitativo. Entonces, la continuidad de negocio es generalmente específica para cada organización. Esto no tiene tamaño de organización. A veces los muy pequeñitos pueden pensar que esto es una cosa, pues solo los gigantes, y no. De hecho, he visto empresas pequeñas con unos sistemas de gestión de continuidad de negocio muy robustos, muy bien, muy probados, que funcionan supremamente bien. Pero lo que sí es claro es que esto es particular. Esto es único para cada organización. Hay que tener en cuenta que la implementación de un sistema de gestión de continuidad de negocio puede tener consecuencias de gran alcance para la comunidad, para las demás partes interesadas, para las partes interesadas externas a la organización, porque es probable que una organización tenga otras de las que dependa y hay otras organizaciones que dependen de la mía. Entonces, aquí digamos que veríamos un concepto un poco más amplio, un poco más robusto, de ese sí no será María Paula un motivo de otras charlas porque es bien interesante, y es que la continuidad de negocio, un sistema de gestión, una continuidad de negocio eficaz, pues va a contribuir a una sociedad más resiliente. Entonces, esto dicho es que lo que yo haga dentro de mi organización, pues va a tener un impacto directo en la sociedad, y para que la sociedad sea resiliente, es que me adapte al contexto cambiante. Bueno, beneficios, hay muchos beneficios de tener un sistema de gestión de continuidad de negocio, porque un sistema bien implementado aumenta el nivel de preparación de la organización para seguir operante cuando tenga un evento de interrupción o cuando ya definitivamente esa interrupción se interrumpió. También contribuye a mejorar la comprensión de las relaciones tanto internas como externas que hay en la organización. A la comunicación, definitivamente mejora la comunicación con las partes interesadas y todo el entorno de la organización combinado. Quizás el sistema de gestión solo sirve, pero si está combinado con otros también va definitivamente a contribuir con la mejora continua de la organización. La implementación de este sistema, de acuerdo con los requisitos establecidos en la 22301, pues ofrece ventajas, digamos, adicionales, que entre esas, pues, se resaltan las que indico aquí en la diapositiva, porque protege los bienes y el medio ambiente,
que esto es lo principal y podemos ver también a lo largo del documento que siempre todo está orientado principalmente a proteger la vida, primero la vida, los bienes y el medio ambiente, a proteger y mejorar la reputación y la credibilidad de la organización. Este es un sistema transversal. Continuar la operación en este caso, pues nos sometemos a una crisis como la del COVID, pero realmente un evento de interrupción puede venir de diferentes fuentes, incluso de fuentes ambientales, por ejemplo, que no serían abordados específicamente desde una ISO 14000. Entonces, por eso tener un sistema de gestión de continuidad puede proteger y mejorar la reputación y la credibilidad de la organización. Contribuye a la ventaja competitiva de la organización porque le permite operar durante las interrupciones, seguir operante a pesar de que tuve un evento de interrupción, digamos que va a aportar insumos interesantes para establecer una ventaja competitiva frente a los demás. Reducir los costos derivados de las interrupciones y mejorar la capacidad de la organización para que a pesar de eso siga siendo eficaz y siga prestando sus servicios o fabricando su producto durante la interrupción. Contribuye a la capacidad de resiliencia general de la organización y de la sociedad, como le expliqué antes. Se puede demostrar la capacidad para gestionar el riesgo definitivamente, y aunque no lo mencioné en la diapositiva de las normas, pero un pilar fundamental desde la ISO 22301 es un abordaje riesgo, también como se habla en la 31000 y también lo voy a hablar más adelante. Y pues definitivamente reduce la exposición legal y financiera de la organización. Bueno, como es una norma de sistema de gestión, como una 9001, una 14001, pues tiene un enfoque enteramente de planear, hacer, verificar, actuar. Aquí explico brevemente cómo es la estructura del documento. Digamos que los numerales asociados a la planificación, a establecer ese sistema, pues son los numerales que van del 4 al 7. En el 4 establece todo lo que la organización debería hacer para asegurarse que el sistema de gestión cumple con los requisitos, tomando en consideración lo que ya, como en todas las normas, las cuestiones externas e internas, entre pues, lo que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las obligaciones legales y reglamentarias y el alcance de aplicación que requiere el sistema de gestión. Esto se aborda desde el numeral 4 para el ciclo, para el proceso de planificar. En el numeral 5, que es el de liderazgo, allí se establecen los roles de la alta dirección, en términos de que debe demostrar compromiso y definir la política y establecer los roles, responsabilidades y autoridades, algo transversal y general para todas las normas de sistemas de gestión. En el numeral 6, específicamente para planificación, pues describe todas las acciones para establecer los objetivos estratégicos y cuáles son esos principios rectores para implementar un sistema de gestión de continuidad. Y en el 7 también dentro del proceso del planificar, que es el numeral de apoyo, identifica los elementos del sistema que deberían estar en funcionamiento. Entonces estamos hablando de recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y pues todo el tema de información documentada. Hasta aquí digamos que aunque hay unas cosas muy específicas para el sistema de gestión de continuidad de negocio, realmente esto es transversal para todas las normas de sistemas de gestión. En la parte del hacer, en el de implementar y operar, ahí sí ya empezamos a ver más diferencias un poco más claras y de hecho en la presentación yo les voy a hablar de todos los numerales muy someramente, pero en el numeral 8 me voy a detener y vamos a hablar con un poco más de detalle sobre lo que contiene, porque ahí sí ya se identifican los procesos para establecer y mantener la continuidad de negocio, ¿no? Ya el sistema como tal. En la parte de verificar y del actuar, para monitorear, revisar y mantener y mejorar, lo mismo sigue siendo transversal a todas las normas de sistemas de gestión. Entonces, en el 9, para la evaluación de desempeño, pues se proporcionan unas bases para mejorar el sistema a través de la medición y la evaluación de su desempeño, del desempeño del sistema en general. El numeral 10, pues que es el de mejora, que abarca las acciones correctivas para abordar todo aquello que yo no encontré adecuado, todas las no conformidades que identifiqué en el numeral 9. Que estos dos numerales también son transversales a las normas de sistemas de gestión. Bueno, continuidad de negocio, el concepto como tal, desde la 22301. Entonces, la continuidad de negocio es la capacidad que tiene la organización para seguir suministrando productos o servicios con unas capacidades que yo ya dije
esto lo puedo aceptar, ¿sí? Unas capacidades predefinidas aceptables, digamos. Aquí puedo seguir operando si viene un evento interno o externo que me interrumpa mi operación. La gestión de la continuidad de negocio es el proceso de implementar y mantener esa continuidad, o sea, esa capacidad de seguir suministrando en una interrupción, suministrando productos o servicios en una interrupción. Pero la gestión va más allá porque también pretende prevenir las pérdidas y prepararse para las interrupciones. Y si ya ocurrieron, por lo menos las mitigo y las gestiono. Entonces, esta gráfica que está acá, pues yo se las presento más adelante explicando cada asunto, en donde empiezo por todo esto está asociado, como les decía, al numeral 8, al numeral de operación, al que es específico de esta norma y no de otros documentos de sistemas de gestión. Y esto se resume en que el establecimiento de un sistema le permite a la organización controlar, evaluar y mejorar continuamente su continuidad de negocio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablamos de negocio como un término global para referirse pues a todas las operaciones, a lo que yo presto, ¿no? No algo específico, para que una organización, a ese negocio, a eso a lo que se dedica la organización para cumplir sus objetivos o la misión misma de la organización. Como les decía, pues el documento es aplicable para todas las empresas de todos los sectores. Esto ha hecho mucha carrera en ciertos sectores en particular porque yo lo puedo evidenciar el comité, pero la realidad es que esto es aplicable para todos los sectores. Cuando hablemos un poco del contexto, a mí traeré a colación un ejemplo de una empresa muy, muy, muy pequeñita que no vio una amenaza aparentemente que nunca le iba a tocar, como lo que nos está pasando. Entonces, esto va para todas las organizaciones. Sí, una interrupción pues, puede paralizar todas las operaciones de una organización. Entonces, la aplicación de un sistema de gestión de continuidad antes de que se produzca, es decir, ahí vamos a que ya no es tan intuitivo, ahorita ya tengo un plan de continuidad intuitivo porque la crisis ya me llegó, yo no la preví. La idea de esta norma es que yo pueda ser capaz de establecer todo esto, pero antes le permite a la organización, le permite a la organización reanudar las operaciones antes de que se produzcan esos puntos que vamos a hablar de niveles aceptables, inaceptables de impacto, y es que yo ya tenga que llegar y digo, yo hasta aquí puedo seguir operando, pero definitivamente, aunque me llegó la interrupción y yo continúo con mi operación, pues definitivamente yo no voy a poder seguir adelante con mi organización, que es el escenario más grave. Bueno, la gestión de continuidad de negocio implica la identificación de los productos y servicios de la organización y las actividades que los suministran. He visto frecuentemente que me enfoco en cuáles son los productos y servicios que yo entrego al cliente y cómo se los voy a entregar. Y puedo omitir que yo necesito unos insumos, a veces externos, para yo poder entregar esos productos o mi producto al cliente. Entonces, la continuidad me permite tener, la gestión de la continuidad me permite tener el panorama de ambos, lo que yo suministro y lo que me suministra a mí. El análisis de los impactos de no reanudar las actividades y los recursos de los que dependen, esa dependencia, interdependencia entre todas esas actividades y los impactos que pueden tener esas dependencias, interdependencias, eso lo veo con mayor claridad cuando tengo una gestión de continuidad de negocio. Definitivamente la gestión de la continuidad me va a permitir que comprenda el riesgo de interrupción con mucha mayor claridad, o sea, que esté mucho más alerta y mucho más al tanto de que mi operación se puede interrumpir incluso por factores que a simple vista no puedo ver. Cuando yo ya tengo una gestión de continuidad, lo que no es tan evidente ya lo puedo ver, que me puede parar mi operación. Implica que determino las prioridades, los plazos, las capacidades y las estrategias para reanudar la entrega de los productos y los servicios. Entonces, tengo unos tiempos, aquí todo lo vamos a hablar de tiempos, más adelante veremos los tiempos, pueden ser horas, pueden ser, pues, bueno, minutos es supremamente arriesgado, pero pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, semanas, meses, o sea, el tiempo es muy relativo en cuestión y va a depender de la organización.
Implica tener soluciones y planes para reanudar las actividades dentro de los plazos requeridos después de una interrupción. Aquí es el punto de no es solamente seguir, continuar dando el servicio para sobrevivir, sino que además yo pueda volver a ese punto anterior de que ocurriera la interrupción y pueda volver mejor porque tengo unas lecciones aprendidas, pero tengo que saber hasta dónde puedo operar en estas condiciones actuales. Y pues cerciorarse que los arreglos se revisan y se actualizan periódicamente. Más adelante pues hablamos de los arreglos de continuidad para que sean eficaces en todas las circunstancias, ¿no? Bueno, esta es la gráfica que les mencionaba al principio, porque para la publicación de la 22313, que es la guía sobre el uso de los requisitos de la ISO 22301, pues daba como ejemplo la aproximación a una pandemia. En esto no me voy a detener, creo que María Paula de esto se entregan memorias, no tengo ningún problema en proporcionarlo. Esto lo quiero que lo miren, cuál es la diferencia cuando yo tengo un sistema de gestión de continuidad de negocio, que es la línea continua, y cuando yo ya actúo intuitivamente con un plan de continuidad intuitivo. Digamos que aquí estamos hablando, para el caso que tenemos ahora, aquí estamos hablando de, perdón. En esta primera parte, antes de la alerta, estábamos hablando de enero de este año, teniendo en cuenta que el eje Y pues, es el tiempo y el eje X es el tiempo y el eje Y es la capacidad de las operaciones. Entonces, lo que yo tengo antes de la alerta es enero de este año. Ay, sí, por allá en China hay un virus, pero eso no es probable que llegue acá. Además, pues yo tengo mi negocio. No, eso no va a llegar por acá. Cuando ya tengo una alerta, estamos hablando días previos a un 6 de marzo, que ya estábamos esperando que se reportaran casos acá, no teníamos medidas de gobierno, pero ahí teníamos alertas. Entonces, cuando yo tengo un sistema de continuidad, cuando yo tengo una gestión de la continuidad de negocio, antecitos del 6 de marzo ya me doy cuenta que la cosa se va a poner fea porque ya lo identifiqué y probablemente como voy a reaccionar antes y voy a estar siempre por encima del mínimo, de la capacidad aceptable mínima, pues yo voy a detener un poco y yo me voy a anticipar un poco a la interrupción. Fíjense la línea punteada que una empresa que no gestiona la continuidad, ellos siguen operantes porque ellos no perciben la alerta. Ellos del 6 de marzo, bueno, sí se va a poner feo la cosa, pero yo todavía puedo seguir prestando mi servicio. Arriba digamos que tengo relaciones más reactivas, pero cuando yo tengo un sistema de gestión de continuidad, yo interrumpo antes y son reacciones, por supuesto, pues son proactivas, porque de eso se trata. Sin embargo, ya después del 6 de marzo, y es lo que ya se marca como un incidente, después del 6 de marzo, que ya se reportan casos, que ya el país y ya el gobierno nacional empieza a tomar medidas y empieza a tomar medidas en donde va a afectarme a mí, mi operación y cómo lo voy a hacer, pues ya me doy cuenta que es imposible que siga con mi operación así como la llevo. Entonces, ahí es donde empiezo yo a tener estos impactos tan grandes que hemos visto en varias industrias y empiezo a tomar medidas ya mucho más reactivas. Si ustedes ven en la línea continua, el que gestionó la continuidad de negocios, si bien tuvo una interrupción previa y se anticipó al asunto, pues está empezando a estabilizar la situación, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar esta gráfica. Esta gráfica tiene mucho que analizarle y me pareció muy pertinente porque desde la misma norma pues ya ponía como ejemplo la aproximación de una pandemia, que es lo que estamos viviendo. Bueno, les decía los numerales que son transversales a todas las normas de sistemas de gestión, que los voy a abordar someramente. Esto lo vamos a encontrar en una 9000, en una 14000. Es que lo primero que pide la ISO 22301 es, mire en dónde se está moviendo usted dentro de la organización. Fíjese los asuntos externos, los asuntos internos, el entorno político, legal, regulatorio, y esto desde todos, sin importar el tamaño de la organización, y hay que verlo desde el enfoque internacional, nacional, regional, local. Lo que les decía, yo tengo una empresa muy chiquitita y por allá en China había un virus. Eso era una amenaza internacional, pero a veces subestimo las capacidades de mi organización. Entonces, esto es una empresa chiquita y ese virus no va a llegar acá y si llega no me importa. Y fíjense que podemos ver una afectación muy importante de las empresas pequeñas, una afectación negativa a las empresas chiquitas cuando yo no evalúo incluso esos aspectos internacionales o estos aspectos que yo aparentemente están muy lejos y a mí nunca me van a tocar.
tengo que considerar, bueno, aquí tengo que considerar aspectos sociales, culturales, cuál es mi entorno financiero, tecnológico, económico, natural, todo. Aquí hubo organizaciones que estuvieron preparadas, decir, listo, yo puedo seguir operando, mando a la gente, le toca quedarse en la casa, la puedo mandar a trabajo remoto. Eso significó muchos movimientos tecnológicos para muchas organizaciones, que no y eran movimientos tecnológicos no necesariamente para la prestación del servicio, sino el hecho, por ejemplo, del computador, de, listo, lo que están haciendo las instituciones educativas, por ejemplo. Las docentes se presentaban entonces en su operación normal, pues la docente no necesita tener computador porque tiene los estudiantes ahí. Cuando surge esto, necesito seguir con mi institución educativa, pues ya tengo que pensar en que la docente tiene que tener un computador o un medio tecnológico exclusivo para eso, para poder prestar su servicio, aunque su servicio no sea, por ejemplo, la clase de informática, ¿no? Entonces, todo esto todo lo tengo que ver. Algo bien importante que es muy relevante verlo desde acá es cuáles son esos compromisos y relaciones que tengo en la cadena de suministro. Les decía, yo puedo tener mi sistema de continuidad de negocio muy bien montado para asegurarme que siempre prestaré mi servicio, que siempre voy a fabricar mi producto y se lo voy a entregar al cliente. Pero ¿y los que me alimentan a mí, cómo está? Esto lo debo ver desde el contexto de la organización. Yo tengo que asegurarme que mi cadena de suministro también tiene una gestión de continuidad de negocio que va a hacer que si yo interrumpo, ellos siguen operantes. Si ellos se interrumpen, pues yo tengo problemas, ¿no? Esto pues se aborda también de una manera mucho más detallada en la GTC 296, que les mencionaba al principio. Aquí, por ejemplo, esta parte de la cadena de suministro cobra mucha importancia porque estamos en una situación en donde no solo me afecté yo, sino se afectó mi proveedor y se afectó mi cliente, ¿no? Es toda una cadena. Pero digamos que un sistema de gestión de continuidad de negocio está también diseñado para el peor de los escenarios. También, pues, en el contexto tengo que verlo de adentro, productos, servicios, actividades críticas, cadenas de suministro internas, cuáles son mis capacidades, cuáles son los recursos que tengo, cómo estoy guardando la información, porque a veces este tema de la información se obvia, porque si yo fabrico tangibles, entonces la información sí es importante, pero no pasa nada, lo importante es seguir con el producto y resulta que sí pasa. Entonces, aquí es donde yo tengo la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Tengo que tratar con las partes interesadas. Si la diferencia que yo tengo entre este sistema y uno de calidad, uno ambiental, son esas mismas partes interesadas, todos son diferentes. Y por eso desde la 22330 se aborda de una manera mucho más específica. ¿Cómo hacer esa identificación de partes para un sistema de gestión de continuidad de negocio? Y cómo hacerla, cómo satisfacer sus necesidades. Si yo tengo una interrupción, bueno, ahorita estamos hablando de una pandemia, pues si yo me dedico a hacer zapatos, probablemente el personal de enfermería no hubiera sido una parte interesada para producir mis zapatos. No tiene que serlo. Pero cuando mi amenaza de interrupción es una pandemia como esta, pues la parte interesada, mi parte de enfermería o o el médico que yo tenga en la planta, no sé, pues se vuelve una parte interesada demasiado importante. En este momento creo que las ARLs tienen todavía más importancia de la que ya traían antes, no solo por los requisitos legales, sino por el tipo de interrupción al que nos estamos viendo abocados ahorita, y es un tema de salud. Aquí en este numeral, al igual que en todas las normas de sistemas de gestión, aquí es donde yo determino cuál es el alcance de ese sistema de gestión. Entonces, hay una cosa bien importante que a veces se omite, y es que el alcance me dice hasta dónde llego con el sistema. Me da los límites de hasta dónde llego con el sistema, a dónde aplican, cuáles son los productos o los servicios, las actividades, los recursos proveedores, etcétera, que cubren este sistema de gestión de continuidad. Y también es donde me dice qué voy a dejar por fuera, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a excluir y por qué lo voy a excluir? Eso es algo bien importante, dejarlo determinado desde este punto. El alcance no solamente me dice hasta dónde llego, sino también hasta dónde no llego en cuanto al sistema de gestión de continuidad. Y bueno, finalmente sabemos que los requisitos, el numeral 4.4 en todas las normas de sistema de gestión es: la organización debe mantener, implementar, mejorar, un sistema de gestión en. La diferencia con esta es que
yo me voy a mantener operante, ¿sí? En calidad, pues es que yo siempre le voy a entregar el producto según las necesidades de mis partes interesadas. Aquí es que yo voy a tener un sistema de gestión de continuidad para operar a pesar de un evento de interrupción. Entonces, al determinar todos esos procesos y toda la aplicación que yo necesito para ver qué queda dentro del sistema y qué no, tengo que determinar cuáles son los insumos requeridos, los productos esperados de esos procesos, cuál es la secuencia de esos procesos. Debo determinar y aplicar los criterios y los métodos para asegurar que va a funcionar el sistema con los controles y que los controles que yo le voy a poner al sistema son eficaces. Cuáles son los recursos de todo, la plata, todo. ¿Quiénes van a hacerlo? Y una parte importantísima que ya lo vemos incluso desde 9000 con el pensamiento basado en riesgo. Si allí tenemos un pensamiento basado en riesgo, aquí tenemos mucho, un pensamiento basado en riesgo muchísimo más robusto, mucho más pesado, porque en eso, si yo soy capaz de ver ese riesgo de esperando el peor escenario que puede parar mi operación, pues en ese sentido voy a tener un sistema de gestión de continuidad de negocio muy eficaz. Entonces el papel de riesgo aquí es muy, muy importante. El numeral de liderazgo, igual que en las normas de sistemas de gestión, le asigna unas responsabilidades a la alta dirección en donde usted es el primero que tiene que estar comprometido aquí con el tema del sistema de gestión de continuidad de negocio. Sin embargo, no se debe descuidar, y para este sistema particular, cuál es el rol de los otros directivos que no son solamente la alta dirección. Digamos que todas las normas de sistemas de gestión, incluso esta, le dan la responsabilidad, la alta dirección debe comprometerse con el sistema de gestión de continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Pero aquí además también hay que darle responsabilidad a los otros directivos. Y una particularidad con este sistema de gestión de continuidad de negocio es la importancia de que desde la alta dirección con los demás directivos se comprometan en participar en el programa de ejercicios. Y esto es un tema también muy cultural. Me explico, uno puede ver las organizaciones, muchas organizaciones, que no tienen tan inmerso su plan de continuidad de negocio y se unen a los simulacros, por ejemplo, cuando hay simulacros distritales y entonces uno ve al director de producción, ¿sí? Cuando hago productos tangibles, aburridísimo haciendo fila porque le tocó parar todo un turno para simular, ¿sí? Entonces, en un sistema de gestión de continuidad de negocio, el que yo pueda comprometerme desde la alta dirección y todas las directivas con el programa de ejercicios es algo que debe ser, que tiene mucho peso en esta norma en particular, más que en otras normas, ¿sí? Porque en una de ambiental, bueno, incluso uno podría pensar que en una de ambiental yo también debería simular un desastre ambiental de mi organización para saber que mi sistema de gestión de el sistema de gestión ambiental pues funciona. Aquí cobra mucha importancia, porque aquí lo que estoy es probando cómo voy a seguir operando si tengo una interrupción. ¿Listo? ¿Y qué puede interrumpir una organización? ¿Qué puede interrumpir las operaciones de una organización? Creo que esta pandemia nos enseñó que casi todo, cualquier cosa, hasta la más imprevisible, la más imprevista, puede interrumpirme la operación. Entonces, aquí hay una particularidad y es que dentro de todo ese compromiso es el compromiso que debe tener la alta dirección y los directivos con el programa de ejercicio, con los simulacros, con las pruebas. Simulacros es un tipo de ejercicio y lo vemos más adelante y se profundiza en otras normas, pero ese compromiso de participar abiertamente a eso es muy importante. Y se aborda desde este numeral y es una diferencia que tiene con otras normas de sistemas de gestión. Entonces, aquí en este numeral pues también hablamos de la política y lo mismo que en las normas de sistema de gestión, se debe establecer una política de continuidad de negocio que establezca el alcance, los límites, las autoridades, quién hace qué. Es deseable que esta política contenga cuál es el compromiso de financiación. Si yo ya tengo sistemas, esto es bien importante, si ya tengo otros sistemas de gestión en mi organización, pues no nos inventemos la rueda. No hagamos una política para el 9001, una política para 45.000, una nueva política para 14.000. En este sector he visto mucho, entonces también 27.000, una política para 27.000, no. Tratemos de hacer todo esto un poco más condensado y que todo eso juegue en armonía. Entonces, en referencia a las demás políticas, esas también van por acá, es lo ideal en la organización.
Ideal que la política tenga cómo es ese requisito para poner en práctica la continuidad del negocio y pues obviamente un compromiso de ejercer y mantener la continuidad, ¿no? Que eso también se pide pues para todos. Es muy conveniente y que en esta parte de la política pues yo pueda unir la política de continuidad de negocio con las demás de la organización. En el numeral de roles y responsabilidades también dentro del liderazgo, tampoco es que se dice nada diferente. De todas maneras, aquí quisiera invitarlos a que consulten la página de la UNESCO. Allí se hacen unos ejemplos de cómo serían estos equipos y las posibles roles y las responsabilidades apropiadas cuando se quiere responder ante incidentes y reanudar actividades. La diferencia entre este y otros sistemas de gestión es que aquí tengo que tener unas personas, bueno, eso también se aborda desde el numeral 8, pero tengo que tener ya unas personas que son los que van a responder al incidente, porque tengo que ver unas competencias, porque tengo que ver, toda la organización no puede estar ante la respuesta de un incidente. Si bien toda la organización es quien me va a ayudar a continuar con la operación, pues todos no pueden responder al mismo tiempo. Entonces, esto debe ser algo que está muy claro desde el numeral de liderazgo. Bueno, desde el numeral de planificación, igualmente, vienen siendo muy transversales a todas las normas de sistemas de gestión. Aquí hay una determinación también de riesgos y oportunidades. Digamos que desde aquí se tratan de abordar esos riesgos y oportunidades, entonces uno debería pensar que la organización planifique las acciones para abordar esos riesgos, de manera que se eviten los resultados no deseados. ¿Cómo puede ser un resultado no deseado? Que yo, que continúe mi operación, no pueda sobrevivir a la crisis, por ejemplo, que aproveche pues cualquier oportunidad que pueda mejorar. Los ejercicios es un muy, muy buen insumo para saber yo qué puedo mejorar. Lograr de la integración de este sistema de gestión con los otros y con toda la organización. Y pues evidentemente hacer seguimiento con la información documentada y demás. Aquí también pues hablamos, igual que en todas las normas, de los objetivos, en este caso para la continuidad de negocio y cuál debería ser esa planificación para lograrlo. Entonces, cuando uno determina los objetivos de continuidad, uno debe asegurarse, la organización debe asegurarse que se especifique muy claramente qué se va a hacer, qué recursos voy a necesitar, quién es el responsable de eso, cuáles son las fechas, ponerle un deadline a todo, cómo se van a evaluar los resultados. Hay ejemplos, ¿no?, de cómo deberían ser los objetivos de continuidad de negocio. Entonces uno puede decir, por ejemplo, la alta dirección asignará los recursos para asegurar que se establece un sistema coherente con la ISO 22301. En el 15 de marzo del 2020 para todos los productos y servicios, es decir, todos los productos y servicios, es algo súper ambicioso, pero es el objetivo y al final que yo pueda cubrir todos mis productos y todos mis servicios, que a pesar de que pase lo que pase un evento de interrupción, yo siempre entregue todos mis productos y servicios, que no tenga que decir, uy, no, no estoy en capacidad, si tengo una interrupción, esto yo definitivamente no lo puedo entregar. Y vaya que sea un producto crítico o el producto bandera de la organización, pues no. Por ejemplo, se puede decir que sin recursos adicionales no se nombren recursos. Por ejemplo, el director de producción, el gerente de producción dispondrá para el 2021 de una gestión de continuidad de negocio que cumpla con los requisitos de 22301 para proteger los productos de la línea estrella. Eso es perfectamente válido para una declaración de objetivos de continuidad. Y por último, la planificación de los cambios en el sistema de gestión de continuidad, pues es una consideración muy importante para todos los procesos de gestión y es algo que también se aborda desde todas las normas de sistemas de gestión. Bueno, numeral de apoyo. Aquí hablamos de la plata, aquí hablamos del capital humano, aquí hablamos de qué es lo que yo necesito para hacer mi sistema operante. Igual que en todas las normas de sistemas de gestión, pues una organización debe determinar y asegurarse que hay los recursos para eso. Que los recursos cumplen con la política, los objetivos de la continuidad, satisface los requisitos cambiantes de la organización, porque el tema con la continuidad es que siempre me voy a mover. Todos los sistemas de gestión se van a mover en un tema cambiante, en un ambiente cambiante, todos, absolutamente todos. Pero en continuidad, además que me muevo en ese ambiente cambiante, voy a seguir con mi operación y voy a poder volver al estado inicial, al estado anterior, y mejor, ¿no? Entonces, poner los recursos para eso es lo más importante también aquí.
permitir una comunicación eficaz sobre todo lo que esté relacionado con el sistema de gestión, hacia adentro y hacia afuera un enfoque así con mayúscula grande, negrita, hacia mi cadena de suministro. Facilitar el funcionamiento y la mejora continua del sistema. Entonces, pues obviamente que estos recursos deben estar de manera oportuna. Yo no puedo declarar un compromiso con el sistema de gestión de continuidad de negocio. Sí, voy a decir, voy a destinar 1 millón de pesos para, ¿sí? Y llegó esta crisis, llegó el COVID, bueno, y el 1 millón de pesos necesito, no está, no. Y esto funciona igual para todos los sistemas de gestión. Hablamos de las personas deben ser competentes. Esto lo hablamos y se ha escrito mucha literatura sobre qué significa la competencia de las personas en sistemas de gestión. Entonces, esto pues es muy sencillo, la dirección es quien determina qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, yo no puedo poner ante una respuesta de incidentes una persona nerviosísima, ¿sí? Una persona que de pronto ante un evento, ante un ataque, no sé, siente miedo, por ejemplo, ante un ataque terrorista, ¿no? Porque pues todo eso puede pasar, uno cree que no, pero sí todo eso puede pasar y entonces el de respuesta ante incidentes, el que se encarga de hacer la comunicación a la organización, pues es este que por sus características propias, por su personalidad, pues se me va a tortolar con esto, dicho en términos muy comunes, se me va a tortolar y se me va a poner nervioso y al final de cuentas se me va a bloquear. Entonces también la competencia habla de eso. Yo voy a asignar unas funciones, voy a asignar unos roles y tengo que poner a la persona más capacitada para hacerlo. Ese que a pesar de que ve sangre no se pone nervioso, hay personas que ven sangre y se desmaya, pues no lo voy a poner a que atienda, a que dé los primeros auxilios o a que sea primer respondiente de un herido, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta en la parte de competencias. En la parte de apoyo, pues también hablamos de la importancia de la toma de conciencia, ¿no? Que la organización se asegure de que todas las personas que trabajan bajo su control, incluso la norma ya en el numeral de operación dice las que trabajan su control, entiéndase a los que yo les pago mi nómina y a mis contratistas, ¿no? Tomen una conciencia de la política y los objetivos de la continuidad de negocio, ¿no? Entonces, esta toma de conciencia para esta norma en particular es cómo reducir la probabilidad de que se produzcan interrupciones. Entonces, yo ya evalué, yo dije, sí, puede ocurrir una pandemia que me acabe me interrumpa mi operación. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que eso ocurra? ¿Sí? En octubre quizás hubiéramos dicho, no, la probabilidad de una pandemia es cero. Eso nunca va a pasar. 6 meses después, aquí estamos. La importancia de la conformidad con la política de los procedimientos de continuidad de negocio. Súper importante acá, la dependencia de los proveedores y de los socios externos y los riesgos asociados de ellos hacia mis objetivos de negocio, los de ellos hacia mis objetivos de negocio. Y yo puedo tener un sistema, y vuelvo a decirlo, súper robusto, súper bien montado, pero si no controlé mi cadena de suministro externa, si no me aseguré que mis proveedores también tenían esa continuidad, esa gestión de la continuidad, pues no sirve de nada porque va a ser imposible que yo le entregue mi producto o le preste mi servicio a mi cliente, le preste el servicio a mi cliente. Bien, también en este numeral pues hablamos de la parte de comunicación. Igual la comunicación es lo mismo para todos los sistemas de gestión, pero como aquí estamos hablando de un factor humano donde se me puede interrumpir, bien sea porque se me acabó el insumo principal. Esto de hecho es una experiencia muy personal porque me pasó en una empresa de imprenta y se me acaba la tinta y estaba 2 meses de suministro de la tinta. Aquí no había pandemias, no habían eventos externos, no habían ataques terroristas, no había nada. Se me acabó la tinta para imprimir y estaba 2 meses de suministro porque... Entonces el tema de comunicaciones acá es saber qué se va a comunicar, ¿sí? En ese caso, se me acabó la tinta y no viene nada, ¿o qué pasó? ¿Cuándo la comunicación debería tener lugar? Pues la comunicación ideal no es que yo diga se me acabó la tinta cuando ya se me acabó, ¿no? Debería tener lugar en un momento mucho más oportuno, más apropiado para, bueno, hay que buscar proveedores nacionales, por ejemplo. ¿Con quién se comunicará? Si ya estamos hablando, por ejemplo, de esta pandemia y resulta que tengo... soy prestadora de servicio y una de las asesoras o de quien atiende al cliente, pues resulta positiva para COVID-19, ¿será que tengo que salir a los medios de comunicación y decir sí, tengo paciente?
¿O a quién le comunico yo eso? Se lo comunico a la persona al lado del cubículo, llamo a la ARL, llamo al médico, llamo a la secretaria, ¿a quién tengo que llamar? ¿No? ¿Con quién tengo que acudir? Los medios de comunicación, esto lo he visto incluso desde el Comité Internacional que desarrolló la 22301, se está desarrollando un documento sobre la importancia de las redes sociales en eventos de interrupción y cuando hay incidentes, ¿no? Entonces ya incluso uno puede ver portales, instituciones dedicadas a las noticias falsas, porque todas estas redes sociales falsas o verdaderas o lo que sea, todo este boom que tenemos ahorita, pues por los mismos recursos tecnológicos que tenemos, pueden afectar negativa o positivamente a la organización. Entonces, los medios de comunicación ya no solamente nos vamos al noticiero, a la radio, al vecino, a los que están alrededor, sino el poder que tienen las redes sociales que prácticamente está al alcance de cualquier ciudadano con un celular. Y las personas que ejecuten la comunicación, ¿no? Uno ve, por ejemplo, ocurre un evento en una organización y sale por allá la persona super X allá al frente del noticiero diciendo, sí, es que se quemaron 3 personas y resulta que no se quemó nadie. Entonces, las personas que ejecutan la comunicación es muy importante tener. En este numeral que lo tenemos, sí, en todos los normas de sistema de gestión es la importancia de la información. Bien, vamos con el numeral de operación. Que el numeral de operación, sí, en ese vamos a ahondar un poco más. Entonces, en el numeral 8.1 de la 22301 hablamos de la planificación y control operacional. Entonces, los procesos necesarios para establecer y mantener una gestión de continuidad que pues cumpla con la 22301 deberían integrarse con los procesos del negocio para asegurar que todo va en la misma línea, para asegurar que se gestionan adecuadamente y que se mantiene su eficacia, es decir, que todo va en armonía, que todo va al derecho, que todo funciona como una unidad. ¿No? Sin embargo, pues tengo unos objetivos de continuidad claros y tengo pues los objetivos para cumplir la misión de mi negocio también muy claros, pero eso no pelea, eso no riñe. La organización debería asegurarse de que se controlen los cambios planificados y se revisen pues los que no están previstos y se adopten las acciones, ¿no? Lo imprevisible es lo más difícil de trabajar en un tema de continuidad de negocio, porque por eso esto de hoy en día, esto que nos está pasando es una crisis y eso es importante tenerlo en cuenta entre la diferencia entre un evento de interrupción o un incidente y una crisis. El evento de interrupción o el incidente de algún modo yo puedo verlo con una adecuada evaluación de riesgo. Quizás un incidente o un evento es previsible de algún modo. Una crisis no es previsible. Y por eso esto que se está sucediendo como sociedad, pues no es un evento, no es un incidente solamente, sino que ya es una crisis. La organización, lo mencioné antes, debería asegurarse de que los procesos contratados de forma externa y la cadena de suministro estén controlados. ¿Sí? Entonces, no sirve de nada, ya lo mencioné, no sirve de nada que yo mi sistema de gestión de continuidad muy bien montado de aquí para allá, si mis procesos, lo que yo mis contratistas y mi cadena de suministro, eso no lo controlo, o no van en la misma vía de una gestión de continuidad. Entonces, volvemos a la gráfica, pero ahora sí la vamos a explicar con mayor detalle. Entonces, los elementos para la gestión de continuidad de negocios son estos. ¿Listo? Entonces, en planificación y control operacional, que eso se aborda desde el numeral 8.1, tenemos que la planificación y el control operacionales, los que son eficaces, son el núcleo, son el core, son la esencia de la gestión de continuidad de negocio. Y esto debe ser liderado por una persona responsable que la nombró la alta dirección. Igual que todos los sistemas de gestión, no es que yo voy a tener el gerente de continuidad de negocio ahí. Claro, si mis recursos, si mi capacidad, si mi técnica me lo da, fabuloso, estupendo, téngalo. Pero si no, esta persona pues puede tener unas responsabilidades adicionales. Pero sí o sí, esto tiene que estar en cabeza de alguien, esto tiene que tener un doliente, porque esta parte del control, de la planificación y el control operacional es la esencia de toda la gestión de continuidad de negocio. Bueno, luego viene la parte que está arriba, que es el análisis de impacto en el negocio o el BIA, como sé que el sector lo conoce por sus iniciales en inglés, del Business Impact Analysis, y la evaluación del riesgo. Esto se aborda en el numeral 8.2. El análisis de impacto en el negocio le permite a la organización evaluar los impactos que la interrupción de las actividades tendría en la entrega de sus productos y servicios. Entonces, esto le va a permitir a la organización dar la prioridad a la reanudación. Yo voy a determinar unas actividades que me las va a decir el BIA
pero yo no voy a arrancar con todas las actividades de una porque probablemente la capacidad tampoco me lo va a dar. El BIA me va a decir por dónde empiezo primero. Entonces, el resultado del BIA y la evaluación de riesgo me va a decir por dónde arranco y cuáles son los parámetros adecuados para las estrategias y soluciones de continuidad. Bien, vamos al numeral de estrategia. ¿Aló? Qué pena, se me fue un momento. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos. Ya, gracias. Bien, estrategias y soluciones de continuidad de negocio. Entonces, esto se aborda desde el numeral, específicamente en el numeral 8.3. Entonces, la identificación y la evaluación de una serie de estrategias de continuidad de negocio le permite a la organización identificar las soluciones para reducir el riesgo y mitigar el impacto que va a tener unas posibles interrupciones en esas actividades priorizadas. Entonces, en el PIA, en el numeral anterior, yo identifiqué unas actividades, las prioricé, y aquí en las estrategias y las soluciones yo voy a determinar qué voy a hacer para evitar las interrupciones en esas actividades priorizadas. Hay que tener en cuenta una cosa, si yo tengo una priorización de actividades, quizás yo pueda sobrevivir, pueda continuar y pueda tener todo muy bien, muy al día, con algunas actividades que se interrumpan. Pero seguramente hay algunas actividades que son las priorizadas que definitivamente por nada del mundo yo voy a poder interrumpir porque si interrumpo no hay nada que hacer, no voy a sobrevivir, no voy a continuar. Entonces yo debo tener unas estrategias y esas estrategias deben tener unas soluciones que reduzcan la probabilidad de interrupción de estas actividades priorizadas. Desconozco de pronto la experiencia de los participantes, pero este fue un cambio grande, un cambio drástico entre la versión anterior de la 22301 a esta versión del año pasado, porque en la versión anterior hablábamos de estrategias y una cosa que se discutía mucho en el Comité Internacional, las estrategias son a nivel táctico, pero yo esas estrategias las debo subir, las estrategias son a nivel, como lo dice, estratégico, pero yo solo tengo que bajar, yo lo tengo que ejecutar. Ahí lo hago a través de las soluciones que ya son más a nivel táctico. Bien, vamos con el numeral 8.4, que son los planes y procedimientos de continuidad de negocio. Fíjense cómo esto es un proceso cuyo core es la planificación, el control operacionales y la evaluación de la gestión de continuidad. Porque la evaluación de todo el sistema sí se da en el numeral 9, con la evaluación del desempeño. Entonces, en este numeral 8.4 de planes y procedimientos, los planes y procedimientos le permiten a la organización gestionar una interrupción y continuar las actividades sobre la base de sus requisitos de continuidad. Entonces, aquí me dice cómo es que yo puedo, si yo estoy en interrupción, cómo puedo seguir operando. Cómo puedo prestar mi servicio, porque no lo voy a prestar y no voy a seguir operando en condiciones normales, ¿no? Ahorita creo que yo casi me atrevería a asegurar que ningún negocio en el país está operando en las mismas condiciones de siempre. Ni siquiera el supermercado, porque el supermercado de la esquina cambió el horario, ¿no? Uno podía encontrar el supermercado a las 9 de la noche y hasta las 9 de la noche y ahora creo que pues, con suerte sí están hasta las 6 de la noche. Entonces, bueno, quizás se haya reactivado un poco, pero pues eso es un cambio en la operación normal, ¿cierto? Debería haber una estructura de respuesta muy bien definida en esta parte, en este 4, que identifique los equipos responsables para responder ante las interrupciones. Que bueno, eso también se aborda con mayor detalle. Y la organización debería establecer e implementar planes y procedimientos de alerta y comunicación de respuesta ante los incidentes y cómo me voy a recuperar. Es decir, el enfoque de esta norma no es solamente que yo responda, que yo continúe, sino cómo me recupero de. ¿Cómo aprendo de esto y cómo me recupero? Porque yo puedo continuar mi operación, pero la continuidad de la operación no necesariamente me va a garantizar que yo voy a sobrevivir a la interrupción. Entonces, aquí en los planes y procedimientos de continuidad, la idea es que no solamente yo responda, sino que además me recupere. Súper importante que les he hecho mucho hincapié es el programa de ejercicios, perdón, numeral 8.5 de la norma. En todos estos numerales me los pide como requisito, ¿no? Usted tiene que tener un BIA, usted tiene que tener una evaluación de negocio, usted tiene que tener una estrategia de solución a las actividades priorizadas, usted tiene que tener un plan de continuidad, usted tiene que tener un programa de ejercicios. Todos estos numerales tienen una norma específica. Entonces, la GTC 278 es la que me dice cómo tengo que hacer ese programa de ejercicio. La 22301 me dice, tenga un programa de ejercicio. Entonces,
¿qué es lo que permite el programa de ejercicios? Que la organización valide si esas soluciones que planteó para esas actividades priorizadas, si esos planes y procedimientos que ha puesto en marcha son eficaces. Es decir, si todo el trabajo que yo hice en 8.2, 8.3 y 8.4, ¿sí? Estos ejercicios, aunque se ponen específicamente para esta norma de continuidad de negocio, en mi opinión estrictamente personal, debería ser aplicable para cualquier sistema de negocio, ¿sí? El de calidad, el ambiental, el que sea, porque en todo yo tengo un pensamiento basado en riesgos, en todo yo tengo una probabilidad de que lo que yo no quiero que pase, pase. Entonces yo debería probar si eso que yo hice, para que eso que no quiero que pase, pase, funciona, es a través de los ejercicios. Entonces en esta norma, la 22301 me dice, pruébelo, haga sus ejercicios, haga simulaciones, prueba, haga lo que quiera. Y en la 22398 o GTC 278, en esa sí me dice, mire, los ejercicios son estos, usted debe tener en cuenta eso, ya me da mucho más a nivel de detalle. El punto es que me dice, aquí en la 22300 me dice, pruebe lo que usted hizo en el 828384, pruebe. Y dése cuenta si es eficaz. Y volvemos al núcleo, volvemos a la evaluación de la gestión. Entonces, la evaluación de la documentación y las capacidades de continuidad de negocio, en lo que estamos hablando en este 8.6, es que la organización debería evaluar su gestión de continuidad de negocio, no el sistema. Ojo, el sistema se evalúa por el numeral 9. Aquí evalúo la gestión de continuidad de negocio para que la organización pueda asegurarse que es eficaz y que definitivamente va a alcanzar los objetivos de la continuidad de negocio, ¿no? Entonces, es bien importante marcar esas dos diferencias de este 8.6 y del numeral 9. Bueno, entonces, ahí. Vamos con el VIA, análisis de impacto en el negocio y la evaluación de riesgo. Entonces, una organización, perdón, logra su propósito mediante la entrega de productos y servicios, ¿cierto? Pues yo tengo una empresa, yo presto un servicio y yo entrego un producto y así pues voy con mi misión, ¿no? Yo tengo una misión y a través de esa entrega es que yo la cumplo. Entonces es importante crear una comprensión de qué impactos adversos en el tiempo, a lo largo del tiempo, puede hacer que yo ya no pueda prestar ese servicio o entregar ese producto. O sea, tendría una interrupción en la entrega de eso y de las actividades que lo respaldan. Vuelvo a la cadena de suministro. Es muy importante comprender cómo se interrelacionan todas esas necesidades de los recursos de las actividades de apoyo a esa entrega de productos y servicios y cómo esas actividades me los pueden, y cómo hay amenazas hacia esas actividades. Entonces, el análisis de impacto en el negocio le permite a la organización establecer prioridades, como lo mencioné, para reanudar las actividades que se han interrumpido. Entonces, yo aquí voy a hacer una identificación de mis actividades, de todas, ¿no? Yo hago zapatos, entonces yo pego la suela. Estoy dando ejemplos muy simples, ¿no? Por favor, llévenlo a la complejidad de su organización. Entonces, yo hago zapatos, yo pego la suela, yo pongo cordones, yo, etcétera, etcétera. Y yo tengo una serie de actividades para hacer mis zapatos. Entonces, perdón. Pero hay de esas actividades para hacer los zapatos en las que si se interrumpen, digamos que puedo vivir con esa interrupción o puedo reanudarlas más adelante. Pero hay otras que definitivamente si yo fabrico un zapato sin suela, no puedo entregar un zapato sin suela porque es imposible que yo entregue un zapato sin suela. De pronto lo entregue sin cordones, ¿sí? Que haga acuerdos con otro proveedor para que al cliente le llegue el zapato por un lado, el cordón, pero le llega al cliente, ¿sí? Estoy hablando de un caso supremamente extremo. Pero es imposible que yo entregue un zapato sin suela. Entonces hay unas actividades que están priorizadas que si se interrumpen, pues no hay nada que hacer, no voy a poder garantizar. Entonces, el PIA me permite, el principal objetivo es que yo clasifique e identifique esas actividades priorizadas, esa que necesita acción, a esas actividades que necesitan una acción ya, una acción urgente cuando se interrumpió. Entonces, sí, a esas me voy a atacar de una, porque si no, ya voy a llegar a niveles inaceptables en donde ya el impacto es adverso y yo ni voy a continuar ni voy a sobrevivir. Entonces, es posible que, por ejemplo, hay otras actividades que no sean priorizadas, pero en virtud de que no las puedo recuperar tan rápido, pues me toca iniciarlas ya, ¿no? Lo que les decía de la tinta, pues la tinta estaba 2 meses de suministro. Suponiendo que la tinta no fuera una actividad priorizada, si yo determiné en mi plan de continuidad que yo puedo seguir en estas condiciones 1 mes, pero la tinta se me demora 2 meses, pues si la tinta no es una actividad priorizada, si el suministro de la tinta no es una actividad priorizada, pues me toca atacarla ya, porque es que la tinta me va a demorar más en llegar de lo que yo puedo sobrevivir con la interrupción, que es 1 mes. Entonces, en la ISO 22301, digamos que, bueno, se habla de actividad priorizada, pero cada organización pues le pone los términos. He escuchado términos como actividades críticas, actividades esenciales, vitales, claves. Los periodos de tiempo
en los que yo voy a determinar estas actividades priorizadas van, como les decía al principio, en términos de horas, de días, meses. Bueno, no conozco meses porque, bueno, no los conozco. Y las prioridades pueden ser altas, medias, bajas, primera, segunda, tercera. El orden se lo pone la organización. Eso, lo único es que sí, de cómo lo llame cada organización, pues que mantenga una coherencia en todo el sistema, ¿no? Cada organización pues describe cómo funciona, cuáles son las actividades priorizadas o cuáles necesitan atención urgente sin que sean priorizadas. Ya, perdón, se me... ¿Ya me escuchan de nuevo? Bien, entonces, sí, gracias. Entonces, hay una norma específica para el VIA, que es la GTC ISO TS 22317, y esa pues contiene realizaciones. La 22301 me dice tenga un VIA o haga un VIA, y la 22317 me dice cómo. Entonces, para concluir, el VIA le permite a la organización obtener una comprensión de sus productos y servicios, de las actividades que los suministran, determinar las prioridades y los plazos para reanudar la entrega de productos y servicios, identificar los recursos que podrían requerirse para la continuidad y la recuperación. Fíjense que aunque todo el sistema es sistema de gestión de continuidad de negocio, pues aquí volvemos a hablar de recuperación y eso también lo veo desde el VIA. ¿Y cuál es identificar las dependencias, tanto las que son adentro de la organización como fuera? Entonces, en el proceso del VIA debe utilizarse para determinar los requisitos, las prioridades y cuáles son los requisitos de la continuidad. Entonces, el proceso debe incluir una definición de los criterios de evaluación para el análisis del impacto del negocio, incluidos los tipos de impacto. Aquí estoy citando algunos ejemplos de los tipos de impacto que yo puedo tener cuando estoy haciendo, digamos, esos tipos de, esa categorización de los impactos que pueden generarme una interrupción. Entonces, hablo de impactos financieros, que puede redundar en eso, en que tengo que tener pérdidas porque tengo que pagar multas, penalizaciones, pérdida de beneficios, disminución de la disminución en la participación del mercado, además de ser un tema reputacional, pues también es un tema financiero, ¿no? Tema reputacional, manejé mal una interrupción, se me volvió crisis, eso ya que eso se vuelve terrible, eso se vuelve complicadísimo porque pueda tener una opinión negativa, un daño a mi marca. Recuerden, yo me demoro 30 años construyendo una marca y solamente 2 días en redes sociales y acabé con la marca. Yo no. Partes interesadas, las que se percibieron afectadas por alguna acción mía. Puedo tener impactos operacionales o legales, reglamentarios. Digamos que aquí en esta situación que estamos viviendo, pues tenemos unos impactos reglamentarios muy grandes, porque si mi operación es de un restaurante y lo primero que es no puede tener restaurante abierto al público, pues puedo seguir con mi restaurante abierto al público, pero voy a tener un incumplimiento legal gravísimo. Entonces, bueno, ahí vienen otros temas de la reinvención, bueno, etc. Estos son cosas que se abordan desde otros escenarios. Un impacto que no está aquí, pero es supremamente importante que yo lo vea desde el VIA, son de cómo toda la interrupción y la continuidad y la recuperación puede afectar los objetivos del negocio. Porque aquí es cuando yo continúo mi operación y no puedo sobrevivir a una interrupción. Entonces, el tiempo necesario para que los impactos se transformen en inaceptables, eso pues puede variar. Eso va a depender de cómo la organización determinó la capacidad en que puede seguir operando bajo condiciones fuera de lo normal, y esos plazos dependerán de qué tan sensibles son las actividades al tiempo, ¿no? Entonces, la interrupción de las actividades puede hacer que la entrega de los productos se vea afectadas indirectamente. Uno ve, por ejemplo, ahorita muchos casos de plataformas que antes de la crisis, ya para entregar el mercado, que antes de la crisis funcionaban súper bien, muy al día, tenían productos, digamos, sensibles al tiempo. Llegó la crisis y ponían un aviso gigante en donde ya si te entregaban al día siguiente o el mismo día te entregaban en una semana, ¿no? Ellos continuaron con su operación,
han hecho medidas para decir, bueno, nosotros soportamos tanto tiempo entregando con una semana de demora y teniendo en cuenta que si yo soy usuario y necesito mi mercado ya, no me puedo esperar una semana, pues voy a empezar a buscar otras alternativas y seguramente me voy a quedar con las otras alternativas. Entonces, si yo que antes entregaba para el día siguiente, ahora estoy entregando una semana, pues esa interrupción ahí y esa acción que yo tuve o el tiempo que me demoré en volver a restablecer y entregar al día siguiente, pues eso me afectó en varios, tuvo unos impactos en varios aspectos para mi negocio. Bien. Entonces, ¿qué debería incluir el BIA? Y esto apenas, estas diapositivas que ustedes ven en texto, simplemente cojo, copio y pego, pero en la norma 22317 ustedes lo van a ver con muchísimo más detalle, los invito también a que la consulten. En este momento el CONTEC ha puesto a consideración de la comunidad ciertas normas por el COVID-19, casi, no estoy, casi creo que esto también está ahí disponible para consulta gratuita. Entonces. Sí, te confirmo que sí está. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Sí. Yo estaba segura si la 22317 estaba bueno, entonces por favor los invito a que la consulten, porque es una norma realmente muy interesante. Aquí simplemente es muy someramente copiar y pegar. Entonces, el proceso de análisis de impacto en el negocio debería incluir la definición de los criterios de evaluación pertinentes al contexto de la organización y entre esos criterios de evaluación pues incluye el tipo de impacto de los que acabamos de ver y el marco de tiempo, es decir, en qué tiempo me voy a mover. Identificar las actividades que apoyan la entrega de los productos y servicios de la organización. Importante, o sea, creo que hemos hecho mucho énfasis en esto. Utilizar los criterios de evaluación para valorar los impactos previstos a lo largo del tiempo como consecuencia de la interrupción de esas actividades. Calcular el tiempo en que los impactos de no renovar las actividades serían inaceptables. Este es el escenario más grave. Porque si yo no respeto este pedacito, o sea, si estoy haciendo el vía y yo determiné un tiempo en donde dije, después de aquí yo ya no sobrevivo, yo ya no puedo seguir, y si voy a llegar a ese punto, es muy grave. Entonces, desde el vía debo identificar cuál es ese punto inaceptable en el tiempo, cuál es ese impacto que yo no puedo soportar, yo no puedo aceptar, porque a ese le voy a dar un tratamiento y lo voy a atacar, digamos que de manera urgente y primordial. Establecer plazos dentro del tiempo indicado en lo que dije antes. Esto pues es el RTO. Para la reanudación de actividad. Esto es establecer los plazos del tiempo indicado en el literal anterior para la reanudación de las actividades de las capacidades mínimas aceptables especificadas, es lo que ya los más técnicos y más expertos hablan de RTO. Hay que identificar definitivamente las actividades priorizadas porque de hecho para eso es que hice el vía con sus dependencias y las interdependencias. Bien, entonces hablamos del vía, ahora hablamos de la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es aplicable igual que con los sistemas de gestión, pero esto le permite a la organización evaluar cuáles son, en particular para este sistema de gestiones, cuáles son los riesgos de que se me interrumpan las actividades priorizadas. Entonces, el vía me dijo actividades priorizadas y aquí cuáles son los riesgos. Este enfoque a riesgos ya es específico para la interrupción de esas actividades priorizadas o de esas que sin ser priorizadas necesito atacar de manera urgente. Entonces, de ese modo, ya esta evaluación de riesgos es particular para esas actividades y puedo tomar decisiones adecuadas para abordar ese riesgo. Estos riesgos son diferentes de los que yo tengo en el 4, ¿sí? El 4 es a todo el sistema. Aquí este riesgo es a esas actividades priorizadas porque son las que yo ya dije, si esto se interrumpe, yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo debería yo responder a eso? Pues la evaluación de riesgo es un proceso que debe ser un proceso estructurado que analice el riesgo desde la orilla de cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice y cuál es la consecuencia antes de decidir sobre el tratamiento posterior. Entonces, ese proceso estructurado debe responder a estas preguntas que son básicas y que uno la debería hacer para todos los sistemas de gestión. Entonces, ¿qué podría suceder? Pandemia. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pandemia ocurra? En diciembre, incluso yo me fui en octubre, pero estoy segura, en diciembre, ninguna, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? No, pues, aunque no es probable, pero si eso llega a ocurrir, pues es catastrófico. ¿Hay algo que pueda mitigar las consecuencias o reducir la probabilidad? Esto casi se responde como un ciclo, porque no puede decir, sí, claro, si es una pandemia, tengo un sistema de continuidad, pues puedo sobrevivir. Además de continuar, puedo sobrevivir, ¿no? Entonces aquí en esta evaluación de riesgos, fíjense la importancia del tiempo también. En diciembre, haber hablado de una pandemia, no, estamos casi 6 meses después y estamos en esto.
Entonces, la organización debería seleccionar un método apropiado. Digamos que a la luz de la 22301 siempre sugerimos, y esta sí estoy muy segura que está publicada, la NTC ISO 31000, porque establece unos principios de gestión de riesgos y unas directrices correspondientes. Entonces, los elementos característicos desde los que se aborda la 31000 es que se haga una identificación de riesgos, es decir, que haya cuáles podrían ser unas fuentes potenciales de riesgo para esas actividades priorizadas, los procesos, los sistemas, datos, personas activos, proveedores y pues todos los recursos que sustentan, ¿no? Esta identificación puede venir de amenazas específicas que podrían surgir en algún momento, de interrumpir las actividades o los recursos, lo que estamos viviendo, pero pues también incendios, inundaciones, cortes de electricidad, bueno, etcétera. Pueden venir de interrupciones que ya pueden surgir de vulnerabilidades dentro de los recursos, es decir, ya cositas más internas, ¿no? Puntos únicos de falla, insuficiencia de protección contra incendios, o sea, el incendio afuera yo no lo controlo, pero me puede interrumpir, pero que yo no tenga los controles para mitigar un incendio, eso ya es un tema interno, ¿no? Bueno, viene la parte de análisis de riesgo y es que en esta parte ya haya una comprensión del riesgo para que se pueda evaluar y determinar cuál es el tratamiento más apropiado. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo tenga una consideración de las causas y las fuentes del riesgo, cuál es la probabilidad, las consecuencias, las buenas y las malas, ¿no? Porque siempre hay un tema a veces, y sobre todo cuando uno se está introduciendo en el riesgo igual a malo, ¿no? Hay también consecuencias que pueden ser positivas, ¿no? Y el efecto que otros factores pues, pueden tener en esa probabilidad de las consecuencias. También implica que en este análisis de riesgo que se determinen los riesgos sobre la base de la probabilidad y las consecuencias anticipadas, ¿sí? Eso ya lo dijimos, pero también teniendo en cuenta la eficacia y la eficiencia de los controles. De nada me sirve tener una excelente identificación de riesgos, un excelente análisis si los puntos de control no son los que deberían ser o no son lo suficientemente eficaces. Por último, entonces deberíamos hacer una evaluación de riesgos y la evaluación es de cuáles son los riesgos relacionados con la interrupción que requieren tratamiento. Entonces, la actividad priorizada tiene 100 riesgos. Pero de esos 100, pues de interrupción, 10. Pero de esos 10 puedo vivir con 2. Esos 8, si eso se me materializa, las consecuencias nunca van a ser positivas y eso es tenaz. Entonces, esto debería centrarse en los recursos necesarios para esas actividades de priorizadas o las de prioridad 1 o las críticas o las clave. Entonces, la evaluación de riesgo lo que me da es cuáles de esos que yo identifiqué en los dos anteriores y para las actividades priorizadas, etc., cuáles de esos requieren tratamiento. Bien, vamos a la parte, seguimos en el numeral de operación de estrategias y soluciones de continuidad. Entonces, las estrategias de continuidad son digamos que las posibles formas en que la organización cumpla con los requisitos de continuidad en el negocio. Entonces, yo ya dije un sistema en donde yo tengo unos requisitos para continuar con la operación y las estrategias, digamos que son la respuesta a cómo voy a cumplir esos requisitos. Entonces, las estrategias de continuidad deberían comprender al menos una solución de continuidad, pero pueden requerir más de una. Es decir, una estrategia puede estar compuesta por una o varias soluciones, de tal modo que yo pueda cumplir con los requisitos de continuidad. Y las soluciones de continuidad incluyen enfoques, disposiciones, métodos, procedimientos, tratamientos, acciones, que pueden ponerse en práctica para implementar las estrategias del negocio. Las soluciones se pueden utilizar para más de una estrategia. Entonces, una estrategia puede tener una o varias soluciones y una solución puede usarse en varias estrategias. ¿Listo? Las estrategias y las soluciones de continuidad de negocio le permiten a la organización que pueda reanudar las operaciones en los plazos requeridos y con la capacidad. Estamos hablando de tiempo y capacidad siempre. Entonces, yo ya determiné cuánto tiempo puedo funcionar en estas condiciones y tengo la capacidad para eso y las estrategias y las soluciones deben responder a eso. Deben identificar las capacidades, o las estrategias y las soluciones identifican las capacidades que tiene la organización para que pueda implementar y mejorar con el tiempo para mitigar pues, todos esos riesgos de los que ya veníamos hablando antes. La identificación de las estrategias y la selección de las soluciones deben basarse en el VIA y en la evaluación de riesgos, ¿no? Y obviamente, el tema de plata, el tema de dinero, pues aquí esto, yo no puedo hablar de nada de esto, si yo puedo decir que yo puedo continuar, si soy una empresa chiquita, yo puedo continuar si muevo mi operación para otra empresa, y cuánto me cuesta eso, ¿no? Entonces, todo esto pues tengo que asociarlo con los costos. Bien.
La mayoría de las estrategias requieren una o más soluciones, pero digamos que en algunas actividades, a veces el quedarme quietico y no hacer nada o aplazar la reanudación puede ser una estrategia, ¿sí? Entonces, la estrategia es el hacer, pero no hacer algo también puede ser una estrategia. Bueno, entonces la organización debería identificar estrategias y soluciones adecuadas para la protección de las actividades priorizadas. Por ejemplo, mover las actividades para un tercero. Eso sería una estrategia. Listo, yo ya no lo puedo hacer, pero pues tengo el tercero que lo hace. Estabilizar y continuar, reanudar y recuperar las actividades priorizadas, por ejemplo, el establecimiento del RTO, el que hablábamos antes, para reanudar las actividades priorizadas a la capacidad acordada, pues esto va a hacer que la organización identifique ciertas estrategias que le dejen acortar el periodo de interrupción o que por lo menos se reduzcan los impactos y yo me pueda recuperar mucho más, pueda recuperar estas actividades mucho más rápido. Y mitigar, gestionar y responder los impactos. Entonces, por ejemplo, bueno, listo, me interrumpió la actividad, dejé de entregar un servicio y eso tenía algún tema contractual, entro a validar el seguro, por ejemplo. Entonces, la organización debería disponer de un mecanismo que determine y seleccione las estrategias y las soluciones de continuidad y, en particular, que se aprueben y se implementen las soluciones. Aquí implícitamente volvemos al compromiso a la alta dirección. Aquí lo hablé también someramente, esto tiene una norma que es la 22.331, todavía no está disponible porque hasta ahora la vamos a adoptar, pero una vez que la adoptemos, este método para la determinación y la selección de las estrategias y soluciones de continuidad de negocio, esperamos que muy pronto también esté, tan pronto el Comité Nacional trabaje en su adopción, que fue una adopción que se sugirió de hecho a raíz de lo del COVID, pues esté a disposición del público, los invito a que la consulten. Bien. En el numeral de operación, planes y procedimientos de continuidad de negocio, entonces la organización debería contar con una estructura de respuesta apoyada por planes y procedimientos de continuidad para controlar la respuesta a la introducción, para comunicarse efectivamente con las partes interesadas y para utilizar soluciones de continuidad que reanuden las actividades dentro de esos tiempos de recuperación. Entonces, aquí en los planes y procedimientos hablamos de 4 aspectos. Primero, de la estructura de la respuesta. ¿Cuál es el propósito de la estructura de la respuesta? Una estructura de respuesta eficaz va a dejar que las organizaciones detecten eventos, incidentes y determinen si es probable que esos eventos o que esos incidentes den lugar a una interrupción. Es decir, si la ocurrencia de eso puede interrumpirme la operación. Entonces, la organización debe desarrollar una estructura de respuesta que proponga una respuesta eficaz a eso. No, en este caso de la estructura de la respuesta, hasta aquí, y a diferencia de otros sistemas de gestión, aquí digamos que no me voy a ir a la causa. Aquí yo puedo tener un incendio por millones de causas, y en la estructura de la respuesta yo no me voy a la causa, me voy a responder al incendio. ¿Listo? Si no hay una estructura de respuesta acordada, es probable que yo no voy a poder responder bien ante una interrupción. Y si no puedo responder bien ante una interrupción, pues mucho menos voy a poder reanudar las actividades en los plazos que yo me he establecido desde antes. Viene otra característica, otro elemento de los planes y los procedimientos, y es la advertencia y comunicación. Entonces, el manejo eficaz, y ya lo mencionábamos antes, el manejo eficaz de las comunicaciones iniciales, y estas sí son las comunicaciones de la gestión de continuidad del sistema. Desde el principio, desde que se da la interrupción, eso nos va a dar una diferencia gigante entre la eficacia y la respuesta, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Quiero reducir un impacto reputacional porque tuve un derrame de una sustancia peligrosa acá que me obligó a que yo parara toda la planta, pero resulta que el operador está diciendo, no, eso allá se derramó porque eso hay negligencia, a mí no me ha subido el sueldo y lo dio en medios. Y una cosa que yo hubiera podido manejar desde acá, ya tengo una interrupción ahí porque no puedo seguir con la planta, y el señor salió a los medios, pues ya tengo ahí un impacto de reputación. ¿Usted cómo así que usted no le aumenta el sueldo, señor? Entonces, el tema de las comunicaciones en una interrupción es vital, es fundamental. Y por favor, recuerden que ya con redes sociales casi que cada ciudadano es un periodista, casi que está funcionando como un periodista, y no es un periodismo no es un periodismo riguroso científico, ¿no? Como se ejerce el periodismo. Es el periodismo desde mi opinión, desde mi percepción, desde mi dolencia personal, que la publiqué en mis redes sociales. El equipo de comunicaciones, pues como se puede afectar por las interrupciones, dependiendo de la interrupción, pues yo tengo que ver cómo nos vamos a comunicar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para prestar el servicio y hablar con mis jefes, yo estoy trabajando desde mi casa, pero al día siguiente que inició todo y que me mandaron para la casa, el sistema ya estaba reaccionando con Teams, Zoom, no sé, tengo como 3 plataformas aquí de comunicación con la empresa y por favor, estás pendiente de tu WhatsApp. Claro, en circunstancias normales no me piden que esté pendiente de mi WhatsApp, pero tiene que funcionar un esquema de comunicación tal en que yo ya tengo que vigilar mi WhatsApp porque tengo que estar permanente comunicada de las disposiciones que haga y conté, tanto para prestar el servicio como las que tome conmigo como tu colaborador. Bien, el otro elemento, pues ya hablando específicamente de los planes de continuidad, es que establecen la forma en que los equipos responden a las interrupciones y reanudan las actividades. Es súper importante, es fundamental y es diferente al plan de contingencia. Lo abordo más adelante si el tiempo me da, pero por favor no confundir planes de continuidad con plan de contingencia porque son diferentes. ¿Listo? Entonces, finalmente, bueno, el plan de continuidad cubre varios aspectos. Aquí en el plan de continuidad debo decir cómo voy a hacer la respuesta ante los incidentes. ¿Quién va a usar ese plan de continuidad? ¿Quién va a activar la respuesta? ¿Cómo se va a activar la respuesta? ¿En qué momento voy a activar la respuesta? Y me voy a una gestión de incidentes un poco más estratégica, ¿no? Siempre prevaleciendo la seguridad y la salud de las personas, ¿no? Y la vida de las personas. El plan de continuidad también contiene cómo voy a hacer reanudación de las actividades priorizadas. Entonces, esto sí ya debería tenerlo un poquito más como en procedimientos, como una cosa más escrita, digamos, más documentada, donde las actividades, cuáles son las actividades priorizadas que voy a reanudar, las escalas del tiempo dentro de las cuales voy a reanudarlas, las capacidades en las que se deberían reanudar. Sí, tengo el incendio ahí y voy a empezar a producir porque aquí la máquina no se me quemó. De pronto no, ¿no? Entonces, ver todo ese contexto en cómo voy a reanudar las operaciones ante una interrupción, todo eso debe ir en el plan de continuidad de negocio. El sistema de las TICs, creo que las TICs siempre han sido importantes y en estas circunstancias en donde todos trabajamos desde casa, o la mayoría estamos desde casa, donde se promueve que la menor cantidad de personas salga, pues el tema de las TIC aquí cobran una importancia súper, súper importante. Para esto también tenemos norma 27031, proporciona una orientación sobre toda la continuidad de la TI en eventos de interrupción. Esta sí no está disponible, pero se las dejo como dato. Todavía no está disponible, pero se las dejo como dato. Bien, y los planes de procedimientos de continuidad de negocio, pues un elemento es la recuperación, y es que la organización debería determinar previamente cómo va a volver a funcionar normalmente después de que esto se interrumpió. Debería contar con procedimientos que establezcan, que le digan cómo restablecer y retornar a las operaciones del negocio. Porque lo que yo hice hasta acá, todo fue temporal. Todo. Aquí hablamos de tiempo. Aquí hablamos de que yo continúo fuera de situación normal, entonces esto es temporal. Si es fuera de lo normal, es temporal. Pero yo tengo que saber, después de que esta temporalidad pase, cómo voy a volver a retomar mis actividades, cómo voy a volver a llevar mi operación a la normalidad. Entonces, esto sí es mucho más grande, esto ya va a la gobernanza corporativa, la gobernanza de la organización. Entonces, el propósito de la organización es que yo restablezca las actividades de mi negocio para apoyar el trabajo normal después de la interrupción, que yo vuelva a la normalidad. El retorno a la normalidad yo lo puedo hacer porque hago reparaciones de los daños que quedaron del incidente, de la interrupción, porque hago la migración de las operaciones de los locales temporales y los devuelvo de pronto a mi negocio. O sea, si una de mis soluciones fue para el sitio externo, pues yo me devuelvo y eso es retomar recuperar la operación, retornar a la normalidad, o porque definitivamente me seguí operando en la empresa, pero definitivamente aquí no puedo y para seguir tengo que moverme. Entonces, eso todo puede lograrse, el retorno a la normalidad puede lograrse si yo tengo, entre otras cosas, en cuenta estas 3 que les acabo de mencionar. Entonces, es posible que la organización, mientras está recuperando, necesite establecer recursos y la infraestructura de recuperación ideal no, esto lo debe saber desde antes, por eso está dentro de los planes. Operar en instalaciones de recuperación, ¿sí? Digamos que yo funciono aquí mientras puedo, pero yo sé que aquí aguanto cierto tiempo y es donde he operado toda la vida, pero para yo seguir, para yo sobrevivir, tengo que irme para otro lado. Puedo hacerlo también restaurando ya lo que se dañó, restaurando las instalaciones dañadas o acá, esto lo puedo hacer. Asegurar las adquisiciones y la financiación de emergencia.
En el caso, por ejemplo, que nos llama ahorita, listo. Entonces el presidente sale y dice, bueno, ya pueden volver, ¿sí? Pero ya no pueden volver a la loca, ¿no? Yo tengo que asegurarme, listo, yo tengo que recoger a todos mis trabajadores, ellos ya pueden volver, pero tengo que asegurarme que tengan todos los equipos de protección personal, tapabocas, antes de que ellos vuelvan, yo tengo que asegurarme cómo van a volver ellos, ¿no? Entonces aquí para la crisis que estamos viendo ahorita, el tema de recuperación va muy al factor humano. Siempre que haya el componente humano, hay que darle un tratamiento muy especial, porque el tratamiento humano, el equipo, las personas no son equipos, no son máquinas que, bueno, si me interrumpí porque se dañó la máquina, le puse el tornillo y se acabó, compré el tornillo y se acabó, no. Aquí estamos hablando, para lo que nos atañe en este momento, de recuperarnos de un tema donde la vida y la salud de las personas estuvo en juego, y es donde la vida y la salud de las personas es el pilar fundamental o es la prioridad en todo este tema de sistemas de gestión de continuidad de negocio. Probablemente yo me puedo recuperar si traigo personas adicionales. Sabemos que muchas organizaciones tuvieron que recurrir a la reducción de nómina, no al despido masivo, esto que se habla en redes, pero sí a la reducción de nómina, a la reducción incluso de beneficios económicos para los trabajadores. Bueno, tendré que tomar medidas también en ese sentido, si necesito personas adicionales, si vuelvo a llamar a los que tuve que decirles, vean, no tengo cómo pagarles su nómina. Todo ese tipo de aspectos, y sobre todo de tipo humano, debe tenerlos en cuenta la organización desde el plan y procedimiento de continuidad para recuperarse. Bueno, aquí estaban ya los tips que yo les estaba dando. Les repito, todo esto, pues esto lo pueden tener ustedes. Bueno, finalizamos nuestro numeral 8 con el programa de ejercicios que he hablado desde el principio. Es que me encanta porque siempre hablamos que el programa de ejercicios es el simulacro distrital. No, el simulacro es un tipo de ejercicio, las pruebas son un tipo de ejercicio. Y deberíamos ir más allá de cuando el gobierno nacional nos dice, vamos a hacer simulacro terremoto, ¿no? Creo que ninguna organización, bueno, no la conozco, ¿no? Si están conectados, ninguna organización hizo un simulacro de qué pasaría si ocurre una pandemia y yo ya no puedo seguir operando y tengo que mandar a todo el mundo a la casa. Esto es el tipo de cosas que se pueden ver desde los ejercicios. Entonces, los procedimientos y las disposiciones de continuidad de negocio de una organización no son confiables, no son de hecho hasta que se ejercita, ¿sí? Hasta que los pruebo, hasta que verifico a través del ejercicio práctico que sí funciona. Entonces, eso es un trabajo en equipo, los ejercicios son en equipo, se deben desarrollar en equipo. Y pues definitivamente lo ideal, como lo hemos visto en los simulacros distritales, es que los ejercicios incluyan a todo el personal de la organización. Pero bueno, eso tiene un costo. Por lo menos debería yo hacer un ejercicio de las actividades priorizadas en el día y con los riesgos asociados a la probabilidad de su interrupción. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes: el diseño y la ejecución de los programas de ejercicios. Aquí se me fue. Bueno, los ejercicios robustos, digamos los realistas identifican áreas de mejora incluso en procedimientos bien diseñados. O sea, entre más robusto haga yo mi ejercicio, más oportunidades de mejora voy a identificar. Entonces, la organización debería diseñar un programa que valide en el tiempo que esas estrategias y soluciones de continuidad funcionan, que esos planes y procedimientos de continuidad funcionan. Esto es ideal cuando uno lo hace a través de un programa, cuando uno dice, bueno, voy a hacer simulacro, que se me acaba la tinta en, ¿cuál era la temporada alta? Era noviembre, sí, porque era cuando se pedían los libros, eran noviembre y mayo. Entonces, voy a hacer simulacro que se me acaba la tinta en noviembre y mayo. ¿No? Gravísimo, porque es donde yo estoy produciendo, bueno, y además se hacían agendas y todo, entonces ahí tengo varios aspectos. Si mi temporada alta está ahí, voy a hacer un simulacro. No, el simulacro en temporada baja funciona, no digo que no funciona, pero no necesariamente es un ejercicio robusto que me va a dar una información en donde yo puedo identificar áreas de mejora. Bien, en cuanto a la ejecución de los planes, los ejercicios, incluidos pues todas las pruebas, los simulacros, etcétera, son actividades que están destinadas a examinar la capacidad de la organización en cómo va a responder si tiene una interrupción, cómo se va a recuperar de esa interrupción y cómo va a seguir desempeñando eficazmente las funciones del negocio. Entonces, esto pues todo cuando está en un escenario de interrupción. Entonces, la organización debería utilizar ejercicios y sus resultados para asegurar
que sí está preparada, que esa preparación sí es eficaz y que sus planes de continuidad de negocio sí funcionan. Porque los ejercicios pueden anticipar un resultado, ¿sí? Yo creo que si viene una pandemia, yo definitivamente voy a probar qué pasa si viene una pandemia y nadie puede salir de casa. Entonces, el ejercicio me da una oportunidad de saber en un escenario tan drástico, tan dramático, cosas que quizás en la operación normal yo no me puedo dar cuenta. Entonces, cuando se diseñan los ejercicios y en relación con los planes, es importante que se verifiquen que los tiempos de recuperación objetivo de las actividades y de sus dependencias y recursos de apoyo son factibles. O sea, dije, sí, yo puedo estar así un año, yo puedo operar en condiciones anormales un año, hice el ejercicio y no duré ni un día, ¿sí? Entonces, es importante que yo pueda, eso me lo deja ver el ejercicio. El ejercicio también me deja ver que hay confianza en la información y los datos requeridos por las actividades están actualizados. Esto también lo puedo ver a través de los ejercicios. Hay una mayor conciencia del contexto y las prioridades de la organización. Esto también me lo deja ver y vuelvo al director de producción que está haciendo caras mientras hace el simulacro de evacuación porque le tocó parar toda la planta y no quería parar la planta porque vamos mal en producción, ¿sí? Entonces, a esto me voy a que el ejercicio me dice, bueno, sí, paramos toda la producción, pero si esto realmente se fuera a materializar, además de lo que ya venías perdiendo, se hubieran podido perder vidas, por ejemplo. No es el ideal. También los ejercicios me dan oportunidades para evidenciar qué capacidades puedo mejorar. Muchas veces el tema no es de capacidades porque yo no tenga los recursos para ampliar mi capacidad, sino porque no me he dado cuenta que me falta esa capacidad. Entonces los ejercicios me pueden proporcionar también esa respuesta. Bueno, para ampliación sobre el tema de los ejercicios está la GTC 278, ISO 22398, va a entrar en proceso de actualización internacional este año y para disposición del público, no sé si ahora, pero sí sé que va pronto, se propuso. Bueno, finalmente viene la evaluación de la documentación y las capacidades de continuidad. Aquí voy a pasar un poco más brevemente. Este también es diferente de la evaluación de desempeño que trata el numeral 9. El numeral 9 es todo el sistema de gestión, es transversal a todas las normas de sistemas de gestión. Esta es la evaluación de las capacidades de la continuidad de negocio. ¿Listo? Entonces, las evaluaciones pueden adoptar la forma de auditorías internas, externas, autoevaluaciones, como quieran. Me voy a certificar o voy a hacerlo internamente, eso no es problema. La frecuencia y el tiempo de la revisión pueden verse influidos por las leyes, reglamentos, tamaño, naturaleza, condición de la organización, por todas esas características inherentes a la organización. También por los requisitos de las partes interesadas. Bueno, esto es un tema también muy general. Bien. Creo que también me pasé un poquito el tiempo, María Paula, discúlpame. Venimos al numeral 9 y 10. No voy a profundizar en estos dos numerales porque no les voy a decir nada diferente a lo que ustedes encuentran en una 14.000, en una 45.000, en una 9.000. No hay nada diferente en estos dos numerales. Es que yo tengo que asegurarme que evalúe el desempeño de mi sistema de gestión de continuidad de negocio y que lo mejoro continuamente. Auditorías, que trato las no conformidades, auditorías internas, tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, etc. Con esto culmino mi presentación, María Paula. Muchas gracias, Carolina. Te voy a decir algunas de las preguntas que nos han hecho durante el webinar. Nos preguntan, considerando que esta norma tiene la estructura de alto nivel, ¿es una norma certificable? Sí, señora, es una norma certificable. Bueno, entonces yo lo voy a hacer. Yo soy de la unidad técnica de normalización de ICONTEC, pero sí es certificable y ICONTEC ya tiene el esquema de certificación sobre la NTC ISO o ISO 22301 versión 2019. Listo, nos dicen, si algo es claro es que los procesos de continuidad siempre han sido subestimados por las altas gerencias, porque nunca había pasado nada general de este estilo. ¿Cómo aprovechar este episodio para vender la continuidad como estrategia corporativa, teniendo en cuenta que ahora los recursos serán aún más restringidos? Serán mucho más restringidos y también he visto expertos de mis comités de continuidad que reactivaron el plan y demás, y dentro de las disposiciones de la organización lo volvemos a llamar para la recuperación. Bueno, yo espero que lo propio de la pandemia ya le permita a cada organización ver la importancia de tener una gestión de una continuidad de negocio
establecida formalmente, como lo dije al comienzo, y no tan intuitiva como hemos tenido que reaccionar o como han reaccionado muchas organizaciones. Yo pienso que lo que nos está sucediendo está dando lecciones muy valiosas a la alta dirección. Estoy completamente de acuerdo. El tema de continuidad no es un tema que a veces se evalúa. Esto tiene reconocimiento en los sectores porque hay circulares que dicen usted tiene que tener un plan de continuidad. Entonces ese sector está específico y tiene el tema pues en la sangre, pero hay otros como la empresa que yo mencionaba en donde pueden tener interrupciones no necesariamente por una pandemia y el tema de continuidad es absolutamente transparente. Yo esperaría y creo que uno de los objetivos que se busca, por ejemplo, que buscaba Nudi con esta charla es precisamente vender esa idea de que la continuidad, ahorita estamos pasando por una situación gigantesca que obligó sí o sí a todo el mundo a tener continuidad. Pero en la operación habitual de una empresa tenemos muchísimos factores que pueden incidir en la interrupción de la empresa, que no necesariamente están asociados a una cosa tan gigante como lo que nos está pasando ahora. Tenía un ejemplo que no lo dije por tema de tiempo. Bueno, no mentiras, creo que sí lo alcancé a mencionar de la empresa chiquita que vio esto por allá muy lejos. Eso pasa en China, eso nunca llega acá. Y llegó acá y paró mi operación, paró la operación de restaurantes, de cinemas, de empresas gigantes y de empresas de barrio. Entonces, yo esperaría que con esto que está sucediendo y más ejercicios de este estilo, como los que estamos haciendo con María Paula, den un poco más de conciencia a la alta dirección, que la continuidad, no hay que esperar a que nos ocurra una pandemia para ser conscientes que cualquier cosa puede interrumpirnos la operación en nuestro negocio y amenazar la supervivencia del negocio, ¿no? Porque aquí en tema, y lo dije en varias oportunidades, yo puedo continuar con mi operación, pero eso no me garantiza que yo sobreviva, que yo continúe con, que mi empresa sea sostenible en el tiempo, ¿no? Tengo que trabajar las dos cosas en conjunto, en que continúo y que sobrevivo. ¿Cuántas empresas ahorita continuaron su operación a pesar de la crisis y quizás no sobrevivan? Esperaría ahorita que con estos ejercicios podamos dar una conciencia más profunda de la importancia de tener una gestión de continuidad de negocio dentro de la organización. Muchas gracias, Carolina. Nos dicen que mencionaste cuáles son los numerales 22.302 y 22.317 y qué es cada uno. No alcanzaron a escucharte. Carolina. Ya, sí, señor, estoy acá, es que me quería devolver a la... Ya. Bueno, la 22317 es la que me da orientaciones sobre la elaboración del BIA, del análisis de impacto en el negocio. La ISO 22301 me dice, haga un BIA, y la 22317 me dice cómo hacer el BIA. Las otras normas que mencioné fueron la GTC 296, que es una adopción de la ISO 22319, estos son solo números, ¿no? Que es las directrices para la gestión en la cadena de suministro. Fui súper enfática en varias partes en que no es solamente que yo tenga continuidad en mis operaciones, sino en los que me proveen lo que yo necesito para entregarle a mi cliente, y esta norma, esta guía, la GTC 296, es muy apropiada para eso. La 22330, pues aquí estamos hablando de ser humano todo el tiempo, 100%, entonces la 22330, que próximamente la vamos a publicar y que también los invito a que participen, aborda esos aspectos de las personas en temas de continuidad. Esta 22331 es la que me dice, la 22301 me dice, haga una estrategia y unas soluciones, y la 22331 me dice cómo hacer esa estrategia y cómo hacer la selección de soluciones. Por último, a mí me encanta esa norma 278 porque yo creo que soy una persona muy consciente de la importancia de ejercitar los sistemas de gestión, los que sean. Eso lo aborda en la GTC 278, que es una adopción de la 22398, sobre cómo deben ser las directrices para hacer el programa de ejercicios. También describe qué tipos de ejercicios hay, en qué momento es adecuado aplicarlos, cómo se deben diseñar, etc. No sé si con eso respondí. Sí, muchas gracias. Y si nos puedes contar la diferencia entre plan de continuidad y plan de contingencia. Uy. Sí, yo esperaba que no me preguntaran eso. No, es muy sencilla porque esto incluso cuando recién tomé el comité fue algo que
que yo misma también tenía la inquietud. El plan de continuidad está establecido en esta norma y es algo que se hace a nivel interno. El plan de contingencia ya lo hago más de reacción y tengo que involucrar ya, ya es a nivel externo, ¿sí? Ya lo hago bajo el contexto externo de la organización. Tengo variables del contexto externo de la organización para hacer el plan de contingencia. Entonces, me parece el plan de contingencia ante los eventos, pero ya cualquier evento que no sea interrupción está dado por un decreto que les voy a deber el número del decreto porque no me acuerdo. Eso ya es por ley, el plan de contingencia y bueno, creo que ese tema lo maneja bastante bien la parte de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Plan de continuidad que hablamos aquí ya es todo lo que yo tengo que hacer desde dentro de la organización para continuar con para responder, continuar y recuperar la operación del negocio. Ay, espero que haya respondido adecuadamente. Listo. En el caso de los ejercicios, ¿es válido hacer los simulacros en baja temporada de nuestros negocios y en alta temporada? Claro, es válido, es válido. La diferencia va a estar en la información que reporte, ¿no? La información que va a reportar en baja temporada va a ser una, que es información que debe tomarse en cuenta, que debe tratarse, y la información que se hace en alta temporada, pues va a ser otra. En lo personal, esto es una opinión muy personal, un ejercicio en una alta temporada, pues es mucho más difícil, es mucho más complejo de diseñar, y por lo tanto, es más probable que me dé información que yo no pueda percibir con un ejercicio baja temporada. Pero claro, ambos son válidos. Lo importante es que se haga. Listo, Carolina, no tenemos más preguntas. Mil gracias por tu apoyo. Muy interesante la charla. No, muchísimas gracias. Estoy a disposición pues de lo que necesiten para consultas, participación en el comité. Por favor, les pido disculpas porque pensé que había dejado mis datos de contacto. Compartimos con la memoria, con las memorias, si te parece. Sí, súper. Sí, ahí de todas maneras pues ya los dejo registrados. Ese es mi correo en Icontec. Sin embargo, pues también si surge alguna inquietud o algo que yo no sepa responder, por favor escríbanme que con toda transparencia pues yo lo consulto hasta que pueda dar una solución a cualquier inquietud que se presente. Perfecto, Carolina, mil gracias. María Paula, muchísimas gracias a ti. Gracias por permitirme ese espacio. Bueno, que estén bien, chao. Gracias, adiós.